Con el fin de poder nombrar los compuestos químicos, es muy importante saber qué es una función química. Antes de dar esa definición, yo quiero que sepan de que todos los elementos, todos esos compuestos que nosotros tenemos en el hogar, con los que cocinamos, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, ¿sí? Se genera, mira, bicarbonato de sodio. ¿Qué hace que sea bicarbonato? ¿Qué función química me permite saber qué es un bicarbonato? Y hasta el cuarzo, que nosotros alguna vez hemos utilizado como collares, vamos a determinar esas funciones químicas con las que se forman los compuestos químicos. Ahora, muy bien. ¿Qué es una función química? Es una agrupación de compuestos inorgánicos. ¿Sí? ¿Cómo se agrupan? Se agrupan porque tienen propiedades similares. ¿Por qué tienen propiedades similares? Porque están conformados por un átomo o un grupo de átomos que les dan unas características únicas a cada compuesto químico. ¿Cuántos grupos son? Tenemos 5 grupos funcionales. ¿Cuáles son? Los óxidos. ¿Cuál sería el grupo funcional de los óxidos? El oxígeno. Para que algo se oxide debe estar en presencia del oxígeno. Los ácidos. Todos los ácidos están en presencia de, por lo general, del hidrógeno. Los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que están acompañados por una molécula que se denomina OH. Los hidruros también están compuestos por hidrógeno, pero vamos a mirar cuál es la diferencia entre el ácido y el hidruro, para decir cuándo es ácido y para decir cuándo es un hidruro. Y por último, tenemos los compuestos inorgánicos denominados sales. Importante saber entonces que una función química inorgánica es aquella que le confiere propiedades similares a los compuestos químicos. Vamos a mirar. Aquí encontramos el óxido. Entonces, todo óxido está conformado por 2 elementos. Todo óxido está conformado por 2 elementos. Y esos elementos que lo conforman son un elemento cualquiera y al final, como podemos ver aquí, está acompañado del oxígeno. Entonces, un elemento cualquiera acompañado de el oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí, miremos, tenemos la K acompañada del oxígeno. Como son 2 elementos, que en este caso es K y O, se denomina óxido de potasio. Ya después iremos analizando cómo es que yo los nombro. ¿Sí? Siempre vamos a darnos cuenta que así el oxígeno esté al final, siempre la palabra óxido está al inicio. Ahora, los ácidos. Hay 2 tipos de ácidos. Yo les dije, los ácidos siempre están en presencia del hidrógeno. Y el hidrógeno siempre va a estar al inicio. Entonces yo puedo tener 2 características. Uno binario y el otro que puede ser terciario. ¿Qué significa esto? Que el hidrógeno más un elemento va a ser un ácido denominado hidroácido. Entonces mire, el hidrógeno está al inicio acompañado de un elemento. Miremos aquí, por ejemplo, HBr. El H está de primero acompañado de ¿quién? Del Br. Entonces se llama ácido bromídrico. ¿Por qué? Porque el Br es bromo. Ahora, este ejemplo. Hidrógeno, puedo encontrarme hidrógeno, al inicio del hidrógeno, más un elemento y al final oxígeno. Son ácidos también porque su principal molécula, su principal función la da el hidrógeno, que está al inicio, y se llaman oxiácidos. Por ejemplo, uno muy conocido, el H2SO4, conocido como el ácido sulfúrico. Mire, al inicio tengo el hidrógeno, al medio tengo un elemento cualquiera y al final tengo el oxígeno. Los hidróxidos, este es muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque son aquellas moléculas que al final tienen esto, entre paréntesis OH.
o al final van a estar acompañados de OH. Este elemento puede ser cualquier elemento de la tabla periódica y se van a denominar siempre hidróxido de bario. ¿Por qué? Porque al inicio tengo el Ba y al final tengo OH y esto se llama hidróxido de bario. Vienen los hidruros. Yo les dije, los hidruros siempre, importante tener en cuenta que los hidruros al inicio va un metal de la tabla periódica más al final el hidrógeno. Por eso les decía, mire, la diferencia es que en el ácido está al inicio. En los hidruros hay primero un metal y luego sigue un hidrógeno. Por ejemplo aquí, KH se denomina hidruro de potasio. Por último, tenemos las sales. Las sales tenemos dos formas de encontrarlas. Cuando tengo un metal más un no metal, como por ejemplo aquí KF, se va a denominar sal. La K, que es potasio, es un metal y el flúor, que es la F, es un no metal y por eso se denomina fluoruro de potasio. Y por último podemos tener metal más no metal acompañado del oxígeno, como por ejemplo aquí NaClO, denominado hipoclorito de sodio. Entonces ahí tenemos todas las 5 funciones químicas que hacen parte de la gran familia de los compuestos inorgánicos. Vamos a realizar el siguiente 2 ejemplos. Identificar en los siguientes compuestos el grupo funcional y la función química correspondiente en una tabla. Bueno, aquí es muy importante saber que vamos en el próximo video a explicar cómo es que podemos identificar qué tipo de función química es. Entonces los invito a observar el siguiente video. Bueno, el segundo ejemplo nos plantea lo siguiente: es identificar en los siguientes compuestos el grupo funcional y la función química correspondiente. La idea con este tipo de ejemplos es que las moléculas debemos identificar si son ¿qué? Óxidos, ácidos, hidrácidos, hidruros o sales. ¿Cómo vamos a identificar qué tipo de molécula es si nosotros no sabemos? Muy interesante ese tipo de pregunta. Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, vamos a identificar cuál es el grupo funcional. Luego comparamos con esta tabla que lo tiene del taller. Podemos observar que en este encontramos cuáles son esos grupos funcionales. Y por último, lo que vamos a decir, qué tipo de función química es. Si, como les he dicho, si es un óxido, si es un ácido, si son hidróxidos, si es un hidruro o si es una sal. Entonces lo primero que hacemos, miramos la molécula del compuesto que vamos a analizar. En este caso tenemos MgOH. Cuando observamos la tabla, nos damos cuenta que hay dos elementos que son muy importantes siempre tenerlos en cuenta si están o no están, que son el oxígeno y el hidrógeno. En este caso, el oxígeno y el hidrógeno lo tenemos al final en forma de OH. Eso quiere decir que sería mi grupo funcional, ese OH. Lo que quiere decir que este elemento no le está dando la característica a estas funciones. Es un elemento de la tabla periódica. Entonces yo coloco que tengo un elemento, más OH. Cuando yo vengo a la tabla que tenemos aquí, busco lo más parecido y encontramos hidróxido, que es elemento más OH al final.
Eso es lo que nos está diciendo la tabla, que es el elemento más OH al final. Y mirando en la tabla, cuando tiene OH se denomina hidróxido. Entonces aquí vamos a colocar hidróxido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ejercicio que se pone en el taller, todos los que tengan al final OH, esté o no esté en paréntesis, pero tengan al final OH, acompañado al inicio de un elemento, siempre va a ser un hidróxido. Muy bien. El segundo ejemplo, KNO3. Les he dicho, vamos a mirar qué elemento, si tiene oxígeno o hidrógeno. Nos damos cuenta que tiene oxígeno al final. Entonces, los otros elementos, y no contiene hidrógeno. Entonces, quiere decir que tiene un elemento más otro elemento más oxígeno, ¿sí? Entonces me interesa elemento más elemento, elemento más elemento y al final oxígeno. Cuando yo tengo estas características, lo primero que voy a mirar, si este elemento y este otro elemento son metales o no metales. ¿Que cómo me doy cuenta si es un metal o un no metal? Recordemos, aquí tenemos la tabla periódica. Recuerde que yo les he dicho que todos los elementos que están en este lado de acá, estos que están aquí en el final, son no metales, y que todos estos elementos de aquí para acá, todos son metales. Entonces miremos, el potasio lo encontramos aquí en la tabla periódica, está en este lugar, quiere decir que es un metal, motivo por el cual quiere decir que el primer elemento es un metal. Voy con el segundo elemento, que es la N. Mire donde encuentro la N. Recuerde que yo les dije que estos elementos son no metales, quiere decir que el N es un no metal. Cuando vengo a la tabla, busco algo que diga metal, más no metal, más oxígeno. Venimos a la tabla, que les tenemos ya ahí explicada, dice que metal, más no metal, más oxígeno. Entonces esa es la comparación con la tabla, dice que tenemos un metal, más no metal, más el oxígeno. Entonces cuando yo miro metal más no metal más oxígeno, ¿qué nombre tiene? Sal. Quiere decir que la función química o este compuesto es una sal. Esa es la idea en el ejemplo, en los ejercicios que se plantearon en el desarrollo del taller. Es mirar cada compuesto a qué grupo funcional y a qué función química pertenece, sin la necesidad de saber los nombres. Si yo sé identificar cuáles son sus funciones, identifico qué tipo de compuesto es. Para terminar, hemos dicho que la nomenclatura química es la forma como se nombra, la forma de nombrar los compuestos químicos, la cual puede ser sistémica o stock. Es sistémica cuando se utilizan prefijos basados en los números de átomos. Si tiene un átomo, mono. Si tiene 2, di. Si tiene 3, tri. Si tiene 4, treta. Si tiene 5, penta. Si tiene 6, hexa. 6, si tiene 7, hepta. Y si tiene 8, octa. Aquí sí
se hace teniendo en cuenta el numerito que se encuentra siempre abajo. Entonces miremos, aquí en este caso, BR2O1. El oxígeno, ¿cuántos tiene? Miremos que el oxígeno tiene 1, por eso se llama mono. Y como yo les dije, como al final está el oxígeno, se llama monóxido. Y el Br tiene 2, y como tiene 2, el Br es bromo, se llama dibromo, porque tiene 2. O sea que se llama monóxido de dibromo. Y la nomenclatura Stock es la que se escribe teniendo en cuenta la valencia, que yo ya les expliqué. Ese es el tema que vimos en la clase anterior, que es el número de oxidación, el cual se coloca entre paréntesis en números romanos. Ejemplo, tenemos FeOH2. Miremos que el número de oxidación en esta molécula del hierro es 2, lo que quiere decir que como tiene OH y ya vimos que el OH es un hidróxido, se denomina hidróxido ¿de quién? De hierro. Y entre paréntesis colocamos el número de oxidación, que es 2, en número romano. Este ejemplo consiste en establecer si los siguientes nombres de compuestos químicos inorgánicos están en nomenclatura sistémica o Stock, y marca con una X. Empezamos. Cloruro de calcio. Como el cloruro de calcio no cuenta con un prefijo ni di, ni mono, ni tetra, ni penta, quiere decir que está en nomenclatura Stock. Cuando tiene un número en romano, quiere decir que es nomenclatura Stock. Monóxido de plomo, aquí tiene el prefijo mono. Mono, si viene de la nomenclatura sistémica, tiene número romano, el óxido de cloro, quiere decir que es nomenclatura Stock. Dióxido tiene el prefijo di, quiere decir que es nomenclatura sistémica. Finalmente, ustedes encontrarán en el desarrollo del taller una pregunta de cierre, que es, de acuerdo con la lectura completa de toda la guía, completa las siguientes frases con el término correspondiente. Mire, aquí ya están los términos: sal, nomenclatura Stock, compuestos químicos, compuestos orgánicos, oxiácidos, funciones químicas inorgánicas, nomenclatura sistémica, hidróxidos. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a leer y van a encontrar cuál es la palabra o el término que mejor se acomoda o que está representando la frase. Entonces ustedes van a ver, los son aquellos que están formados por moléculas de carbono. Entonces ustedes van a mirar aquí cuál de todas estas conforman las moléculas que están conformados por moléculas de carbono, y así sucesivamente, ¿sí? Para resolver la verdad tienen que leer la guía. Adivinando, fácil de contestar, pero no le garantiza de que lo esté haciendo correctamente. Debemos leer. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva para comprender el tema o les permita introducirse al mundo de la nomenclatura, que es la temática que vamos a seguir desarrollando durante todo el año escolar, ¿sí? Si este video les gustó, por favor, dar un like.